Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Una semana en la que no ha sido la mejor semana del mundo, ni mucho menos, ha sido una semana bastante fea, una semana donde muchos sectores han correlacionado, lo cual ha sido también bastante feo, donde ya no hablábamos de rotación o donde unos sectores se comportan bien un día y otros se comportan bien otros, sino donde a final de semana, desde que habló Powell el miércoles, si no me equivoco, desde ahí jueves y viernes fueron un completo desastre porque todos los sectores correlacionaron, se fueron a la baja, unos sí que es verdad que aguantaron mejor que otros, pero en principio hubo sangre un poco en todo el mercado y en todas las clases de activos en este sentido, porque el mercado de bonos sigue yendo a la baja a medida que ese interés nominal de los bonos sigue yendo al alza. Y hoy vamos a hablar de eso porque tenemos los tipos reales por fin en positivo y también vamos a hablar de lo que han dicho la Reserva Federal. Empezábamos la semana el lunes con Jim Bullard, el presidente del Banco Central de San Luis, dando un discurso que era realmente bullish en este sentido, era realmente alcista. De hecho, el mercado empezó rojo y finalmente, no sé si notasteis que el lunes de repente, pues rápidamente subió a última hora tras el discurso de Jim Bullard, porque fue un discurso muy alcista, en el sentido de que recalcaba que no íbamos a entrar en recesión, que era perfectamente compatible las subidas de tipos hasta una tasa neutral donde el mercado no entre en recesión, que es lo que a todo el mundo nos preocupa como inversores, que sean tan estrictos la Reserva Federal para combatir una inflación tan elevada que al final el mercado entra en recesión. Este es el principal problema ahora mismo y es o controlas por un lado la inflación siendo muy exigente, haciendo muchas subidas de tipos y por ende metes al mercado en recesión porque el mercado no está preparado para un ciclo de subidas de tipos tan bestia, o por otro lado no subes tanto los tipos, dices que lo vas a hacer, buscas que la gente tenga miedo y indirectamente el mercado te haga el trabajo, que yo creo que un poco vamos por ahí. La Fed busca un poco meter miedo, que el mercado le haga un poco el trabajo y al final no vamos a poder llegar a ese objetivo. La Reserva Federal tiene ese objetivo del 2% de inflación y me da que va a ser muy complicado llegar a ese objetivo. Entonces, por tanto, años donde a lo mejor la inflación sea más elevada y donde tengamos que ir combatiéndola poco a poco. Veremos a ver, cada uno puede tener sus apuestas aquí. Lo importante es que el miércoles tuvimos a Powell dando unas palabras y a partir de ahí, fue el jueves, y a partir de ahí estos 2 días, jueves y viernes, fueron terroríficos, fueron bastante feos. Y bueno, básicamente, ojo, porque hay algo que incluso me sorprendió mucho que el mercado se lo tomase tan mal, porque ya sabéis que bueno, Jim Bullard estuvo hablando de subidas de 75 puntos básicos, de 0,75%, que quiere ponerlo sobre la mesa para que haya una subida de 75 puntos básicos. Una subida alta. Hace meses estábamos hablando de subidas de 25 puntos básicos, ahora ya hemos pasado a hablar de subidas de 50 puntos básicos y ahora estamos hablando de subidas de 75 puntos básicos. Pero sí que es verdad que Powell durante el día del jueves no comentó en ningún momento los 75 puntos básicos. En el mercado ya se había comentado, ya Jim Bullard lo había propuesto, pero no lo comentó Powell. Y eso me sorprendió porque a pesar de no haberlo comentado, pensaba que el mercado no reaccionaría tan mal. Porque claro, si hubiese comentado vamos a subir 75 puntos básicos, está sobre la mesa, entonces el mercado no sé cómo hubiese reaccionado ya, hubiese reaccionado fatal. Pero no lo dijo que básicamente lo que está sobre la mesa es esa subida de 50 puntos básicos que varias personas de la Fed le han pedido. Probablemente para mayo sería la subida de 50 puntos básicos, para mayo sería esa subida. Y básicamente dijo que obviamente que el Banco Central está en este sentido destinado a bajar la inflación, ese es su principal cometido, y que eso podría hacer que se dé una subida de 50 puntos básicos en la reunión de mayo, porque el objetivo principal es restablecer la estabilidad de precios, que de hecho para eso se creó la Reserva Federal. La Reserva Federal, el objetivo de la creación de la Reserva Federal fue para un control de una estabilidad en los precios, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente lo repite el objetivo volver al 2% de inflación. En mi opinión, no van a poder volver a ese objetivo. En mi opinión, probablemente tengan que cambiar esos objetivos y el objetivo a partir de ahora no sea un 2% a largo plazo, sino que sea un 3%. ¿Por qué no? Yo creo que es muy difícil volver al 2, por lo menos en esta situación. Y luego, pues que está sobre la mesa esa subida de 50 puntos básicos que es más que probable, seguramente, para mayo. ¿Cómo reaccionó el mercado? Bueno, este ha sido el resultado semanal, el mapa semanal de cómo se lo ha tomado el mercado, de qué es lo que ha hecho el mercado en toda la semana. De nuevo, un poquito
por la misma línea que si habéis seguido los vídeos de las últimas semanas, la misma línea que hemos seguido en las últimas semanas, que era esa rotación hacia algo más defensivo, menos cíclico, más protección ante una posible recesión, que es un poco lo que el mercado se teme ahora mismo. Entonces, consumo defensivo, pues dentro de lo que cabe, no lo ha hecho del todo bien, pero dentro de lo que cabe se mantiene. Real estate se está manteniendo en este caso, bueno, supongo que por los datos de inflación. Healthcare sí que ha bajado bastante, en cambio, ¿vale? Sí que ha tenido una semana bastante mala, sobre todo por los últimos días. Y se han mantenido, sobre todo, se ha mantenido un poquito lo que es auto manufacturers, porque teníamos la publicación de resultados de Tesla, que no lo hizo mal. No sé, no los he revisado, pero en principio el mercado respondió bien de primeras. Luego ya sí que fue bajando durante todo el día y nos fuimos a lo que es viernes, que el viernes sí que ya... Esto es lo que un poco me da un poco más miedo, porque aunque hayamos tenido caídas en el mercado estos últimos meses, sí que han sido caídas donde no teníamos rotación, sobre todo. Siempre teníamos algunos sectores liderando, otros sectores que no tanto, pero ver todo tan rojo al final es una correlación, todos los sectores se correlacionan y es un poco ya más por miedo, ya más por retirada de dinero, de capital y directamente o meterlo en otra clase de activo que no sean las acciones o mantenerlo en liquidez. Entonces eso es un poco lo que más me ha preocupado de esta semana, esta señal de que tanto jueves como viernes fueron 2 días en donde prácticamente todos los sectores correlacionaron y prácticamente todos los sectores se teñían de rojo. Y eso sí que fue preocupante. Incluso ya hablamos de tanto energía, que lo está haciendo muy bien, tanto healthcare, tanto consumo defensivo, tanto utilities, que lo estaba haciendo bien también. También por el lado de lo que son los índices, pues bueno, tenemos índices bajando casi en torno al 3%, el VIX disparado otra vez, esa cobertura, demanda de cobertura, y pues los intereses subieron. Sí que es verdad que esto es el resultado semanal, pero claro, los intereses sobre todo se dispararon en lo que son los últimos 2 días, jueves y viernes, después de hablar Powell y haber dicho esa subida de 50 puntos básicos, pues tuvimos el interés del 10 años que subió. Y bueno, del 10, del 30, del 5, todos los intereses nominales en principio. Repetimos, está abierta la posibilidad de una subida de 75 puntos básicos. En mi opinión, si esto se da, el mercado ya se lo va a tomar muy mal. Porque si ya se ha tomado mal la posibilidad de una subida de 50 puntos básicos, cuando ya llevaban tiempo comentándolo, llevaban muchos meses, un mes por lo menos diciéndolo, varias semanas diciéndolo, si ahora se plantean una subida de 75 puntos básicos, ya sí que sería algo bastante feo para el mercado. Y es lo que espera Nomura. Nomura, la gestora, bueno, en este caso la sociedad de valores japonesa, lo que espera es eso, es subidas, espera una primera subida de 50 puntos básicos, ¿vale? En mayo, que sería lo que ha dicho Powell, sería seguir un poco con la expectativa de lo que dijo Powell el jueves, y luego una subida dos subidas, de 75 puntos básicos para junio y julio. Si esto se hiciese, ahora mismo estamos en el rango de 20, ha habido una subida de 25, ahora mismo estamos en el rango de 25 y 50, ¿vale? 25 y 50 es el rango en el que estamos ahora, a pesar de lo que el mercado ya haya descontado, porque obviamente los intereses nominales del mercado se han disparado, no tiene nada que ver con los intereses que marca la Fed, va muy por detrás en este caso del mercado, y un poco le está dejando que le haga el trabajo, ¿no? También. Entonces, en este sentido, pues si tuviésemos una subida de 50 puntos básicos en mayo, nos pondríamos en 75, en 0,75%, y luego si tuviésemos 2 de 75, pues nos pondríamos en torno a unos Fed Fund Rates, unos intereses de la Fed, de en torno al 2,25, 2,50%. Todavía quedaría para llegar aquí, ya os digo, una subida de 50 puntos y 2 subidas de 75. Esta media es lo que los diferentes miembros de la Fed es lo que esperan, ¿vale? Es lo que más o menos están mirando, porque la media normalmente está en 2,375, lo que esperan. Porque un participante la espera al 2%, 6 la esperan al 2,25%, 1 al 2,37%, 5 al 2,50% y 2 al 3%. Entonces la media en total les pondría en el 2,375% de interés, lo que estaríamos en el rango. Si esta subida de 50 y luego 2 subidas de 75 suceden, pues estaríamos en el rango de 2,25, 2,50, y ahí es donde la Fed estaría cómoda
para adoptar una política neutral, que sería una política donde, pues bueno, ya no vamos a ser tan exigentes, tan restrictivos en cuanto a las subidas de tipos. Y de hecho, pues incluso si ve que la economía no está funcionando bien, podría volver, al haber subido tipos, ahora podría volver a bajarlos y crear una expansión de nuevo, ¿no? Entonces, las noticias han hecho que contribuya este interés nominal de los bonos, de los intereses, pues en el caso del 10 años es el que más miramos para compararlo con el mercado. En este caso, el interés del bono a 10 años, que podemos mirarlo en el ETF TNX, sigue disparado. Sigue disparado y esto es un gráfico mensual, para que os hagáis una idea de la subida que hemos tenido todo este año. Por eso digo que probablemente el mercado ya vaya muy por delante de lo que va a hacer la Fed y probablemente pues ya le quede menos al mercado para llegar hasta una tasa más neutral. Y entonces estos intereses, a medida que sigan subiendo, sigue siendo malo obviamente para la renta variable y sigue siendo malo sobre todo para acciones más especulativas o más arriesgadas, ¿no? En este sentido, hablábamos de esta tendencia bajista que siempre ha sucedido, ¿no? Donde siempre que hemos tenido una subida, un ciclo de subidas de tipos, luego los intereses, en este caso el del 10 años, han colapsado, han ido a la baja, ¿vale? Ese es el movimiento que ha ocurrido. Fijaros que incluso bajan más de lo que habían subido, ¿vale? Bajan más del inicio del rally que habían tenido. Tienen mayores bajadas que el inicio del rally que habían tenido. Lo mismo aquí. ¿Por qué sucede esto? Bueno, normalmente porque siempre coinciden, y lo teníamos aquí, siempre coinciden con crisis o burbujas o recesiones, obviamente porque al final es todo un ciclo, ¿no? Es todo un ciclo donde pues tengo una inflación muy alta, tengo que subir tipos y eso hace que al final el mercado no lo aguante y tengamos pues las diferentes crisis, etc. Y luego entonces tenga que haber bajada de tipos también por una demanda de bonos como refugio. Precio del bono e interés del bono están inversamente correlacionados, por tanto, si hay mucha demanda de bonos de repente, pues el interés va a bajar. Y también si la Reserva Federal tiene que intervenir y hacer una nueva expansión monetaria o bajar tipos o demás, pues es lo que va a conseguir forzar que los tipos bajen, ya sea comprando ella en mercado bonos, la Reserva Federal comprando bonos y al entrar una nueva demanda mucho más grande, pues va a hacer que el interés baje, o ya sea bajando directamente los tipos, ¿vale? ¿Qué ha pasado esta semana también? Joder, hay muchas noticias esta semana, los intereses reales, acabamos de ver el interés nominal del bono a 10 años, ¿vale? Es el interés nominal de un bono a 10 años, lo que te paga, pero ¿qué es el interés real? Pues el interés real al final lo que tenemos que descontar es la inflación, porque claro, si a mí me dicen que me van a dar un 10%, pero la inflación es del 10% también, en la fecha en la que me van a dar esa rentabilidad, pues entonces voy a tener un 0% de rentabilidad real, ¿no? Al final tenemos que mirar esa rentabilidad real. Ojo que cuando miramos la rentabilidad, y esto es un fallo muy grande, cuando miramos la rentabilidad real de un bono, si por ejemplo estamos cogiendo el interés nominal, rentabilidad real ya hemos dicho que es nominal menos inflación, ¿vale? Si estamos cogiendo el nominal del 10 años, que ahora mismo hemos visto en torno al 3%, estaba llegando, no podemos restarle la inflación, si estamos cogiendo un bono a 10 años, el interés que paga un bono a 10 años, no podemos restarle la inflación que hay ahora mismo. El CPI, por ejemplo, que está en el 8,5, ahora mismo en abril, no podríamos restarle ese 8,5 porque no tiene nada que ver. Nosotros estamos mirando un nominal que es a 10 años y la inflación del 8,5 es ahora mismo, es presente. Entonces deberíamos de coger siempre la expectativa de inflación, en este caso a 10 años, porque es con el nominal que estamos comparando. Entonces, ¿cómo podemos mirar esto y saber cuál es el tipo real de un bono? Bueno, pues tenemos un producto que se llaman los TIPS, que es el bono a 10 años cubierto, que te cubre pues, la inflación. Entonces, estos TIPS estaban en negativo y acaban de pasar a territorio positivo desde el 2020. ¿Vale? Fijaros que desde el 2020 no tocaban territorio positivo y acabamos de entrar en este territorio positivo. No sé si se ha mantenido o fue solamente intradiario, donde se tocó por un momento, se tocó ese territorio positivo y luego se volvió a bajar. Pero lo que importa es esta subida, más que si está en positivo ya o si va a estar en positivo mañana o pasado o el viernes que viene. Lo que importa es esta gran subida que ha tenido y que la trayectoria pinta que nos podríamos situar ya en estos tips que empiecen a dar una rentabilidad
real positiva. Quiere decir que no se empiecen a pagar. Si compro un bono a 10 años protegido por la inflación, me dé, bueno, aunque sea un 0,03%, pero ya es menos ya es más que una rentabilidad negativa. Y cuando se empieza a poner, pues en torno al 1, al 2 o al 0,5, pues ya puede ser una gran, puede ser pues, un cambio, ¿no? ¿Por qué ahora no me preocupa tanto? Porque realmente hay un argumento que hasta ahora ha funcionado muy bien, que era el TINA. TINA en inglés haría referencia a there is no alternative, que sería no hay otra opción, y el argumento básico era decir que como los tipos reales, o sea, la rentabilidad real era negativa, entonces si compro un bono no voy a ganar dinero porque la rentabilidad real es negativa. El argumento de TINA era decir que no hay otra alternativa a invertir en renta variable y en activos de riesgo. Entonces, todo el que quiere invertir en renta fija, pues tiene que, bajo el argumento de TINA, dice, pues no hay otra alternativa que meterme en activos de riesgo para obtener una rentabilidad o en bonos de riesgo, high yield en este sentido. Entonces, ahí es donde tienen que buscar la rentabilidad porque los mercados seguros, en este caso el mercado de bonos, no te la estaba dando, te estaba dando una rentabilidad real negativa. Lo cual también hacía de argumento para decir que las bolsas no podían caer, porque lo usas como argumento para decir, no, la bolsa no puede caer porque, como no hay otra alternativa, la gente necesita meter dinero en las bolsas, porque encima si hay una inflación, el bono te está dando una rentabilidad real negativa, tienes que ponerlo en activos que te den por lo menos una rentabilidad nominal superior a la inflación para que tu rentabilidad real sea positiva. Entonces, pues ahí es donde justificabas las entradas de dinero en lo que pueden ser activos de más riesgo. Y poco a poco eso se va a revertir porque poco a poco esto se mueve a territorio positivo. Y ahora no me preocupa un 0,03 o un 1 o un 0,1 o un 0,2 o un 0,3, pero cuando esto empiece, si lo hace, porque igual no lo hace, porque sí, ya hemos dicho que si después de unas subidas grandes de tipos, vienen bajadas grandes de tipos. Entonces, a menos que creamos que estamos en un nuevo régimen, que ya es un argumento que bueno, que es respetable, que estamos en un nuevo régimen y que ahora vamos a tocar unos tipos mucho más altos durante un periodo muy largo, estilo como pasó con Volcker, ¿vale? Si se cree eso, genial, los tips deberían de seguir yendo al alza y entonces el mercado va a seguir sufriendo. En cambio, si se cree que el mercado no puede aguantar estas subidas de tipos y que el mercado puede entrar en recesión, también posiblemente los tipos bajen, ¿vale? O lo que haría que esto también bajase. Y entonces ahí donde volvería a entrar el dinero otra vez en acciones, ¿no? Pero dicho esto, si los tipos de interés siguen subiendo y los tipos de interés empiezan a dar, lo que hace que los tips empiecen a dar una rentabilidad mayor, no en 0,03 porque esto no es una gran diferencia, no es nada de rentabilidad, pero si empiezan a dar una rentabilidad interesante, mucha gente va a dejar de usar el argumento TINA y lo que va a hacer es moverse a activos más seguros, a esos activos de bonos que me están pagando por lo menos una rentabilidad positiva y me están cubriendo la inflación, que es lo que me interesa, cubrir la inflación durante estos años como mínimo. Entonces, eso puede hacer que mucha gente salga de renta variable y se meta otra vez a esos tips o a renta fija, ¿vale? En ese sentido, también las valoraciones se contraen porque el equity risk premium se reduce, ¿vale? Que esto sería el yield de los earnings menos del S&P 500 menos el interés del bono a 10 años. Y esto dice que básicamente pues ahora mismo estamos en niveles mínimos del equity risk premium, que es el premium que me debe pagar por el riesgo el mercado. ¿Por qué invertir en un activo de riesgo? Pues me tiene que pagar el premium, es lo que me paga de extra por invertir en ese mercado de riesgo y por tanto a medida que estos tips se hagan positivos, este equity risk premium se va a hacer más bajo y ya no habrá casi diferencia entre invertir en un activo en un activo más seguro o un activo más arriesgado, porque el beneficio extra que me proporciona ese activo arriesgado no es tan atractivo como para considerarlo. No sé si se entiende, pero creo que esa es la base y entonces eso es lo que más o menos se está diciendo aquí, ¿vale? Activos de mayor riesgo menos atractivos porque pagan un menor premium.
Obviamente, todo esto está exagerado porque ahora mismo los niveles no son interesantes como para hablar de esto, pero si esto sigue al alza y sigue intensificándose a medida que lo está haciendo desde los últimos meses, pues sí que sería importante. Fijaros, hay un estudio de Bloomberg donde hemos visto ya que estos tipos reales han ido al alza y que están otra vez en territorio positivo. Pues hay un estudio de Bloomberg que dice que normalmente la predicción es que esto no vaya a seguir así, que normalmente se vayan a ir para abajo otra vez, que era una de las opciones que hemos visto antes. ¿Por qué? Porque el RSI llega a zonas de sobrecompra también, el Z-Score también, varias desviaciones, y luego se ha hecho un estudio de que cogen los datos de los últimos 20 años y dicen que cuando los tipos de interés reales han subido de forma tan drástica, como tenemos aquí, ¿vale? Han subido de forma tan drástica, normalmente todas estas subidas han sido, luego han llegado pullbacks, o sea, retrocesos en esas subidas, en la norma general. De hecho, pone cuántas veces la subida ha continuado y lo que dice es que calcula cuántas veces esta subida ha continuado a 3 meses, a 6 meses y a 12 meses, y si os fijáis es muy poco la probabilidad de veces que ha pasado. Entonces, a 12 meses, simplemente en un 16,70% de las veces, los intereses reales han seguido subiendo. Quiere decir que la probabilidad es que a 12 meses estos intereses reales hayan bajado de nuevo, con una media de menos 0,52%. ¿Vale? Entonces, ojo a esto también, es un estudio obviamente estadístico que nos dice que en los últimos 20 años, pero ya lo hemos visto en el gráfico, que es que en los últimos 20 años, pues subidas tan grandes de tipos lo que han hecho es que la probabilidad sea que luego haya bajadas grandes de tipos. Eso es lo que un poco también espera el mercado, de ahí el miedo a esa recesión que produciría esas bajadas de tipos también, ¿no? Y la pregunta es claro, si vamos a tener un soft landing o un hard landing, que es, ¿vamos a acabar bien o vamos a acabar mal? Y aquí fijaros, esto es un gráfico muy interesante que podéis hacer captura si queréis, que son los tipos de interés de la Fed, los Fed Fund Rates, los que marca la Fed. Ahora estamos en el rango de 0,25-0,50, aquí es donde nos gustaría ver ese 2,25 que hemos comentado antes. Y aquí las recesiones en gris y los soft landings. Normalmente subidas de tipos generan luego recesiones, subidas grandes de tipos generan recesiones. Aquí también, subidas grandes de tipos generan recesiones. Sin embargo, hay momentos en los que no se generan recesiones y la economía no entra en recesión a pesar de tener subidas de tipos. ¿Vale? Pues un caso sería el 66, otro caso sería el 84, más o menos, y otro caso sería el 96. De hecho, Bullard ha mencionado varias veces en el discurso del lunes que os dije que era bastante alcista, mencionó varias veces el año 96. Así que Powell también está diciendo que según él vamos a tener un soft landing. ¿Por qué? No va a decir otra cosa. Tiene que decirlo, tiene que decir la Fed va a tener un soft landing, porque si no, el mercado se asustaría y entraría en pánico. Entonces, él dice que vamos a acabar en soft landing, pero las condiciones con estos años no son nada parecidas, ¿vale? Ni de inflación ni de empleo. Ahora mismo el empleo está en máximos, o sea, en máximos, y la tasa de paro está en mínimos. Entonces hay un mercado laboral muy fuerte que eso traslada costes mayores a las empresas también. Entonces lo que preocupa es esto, básicamente, es una inflación alta que coma todo el crecimiento del PIB. Fijaros, en todos los diferentes países, cómo este crecimiento se va a ver comido por esta inflación tan alta que supera este crecimiento. Esto hace que hablemos de esta inflación, ¿vale? Que es algo que no le gusta a nadie, hablar de esta inflación, un periodo económico de alta inflación y por tanto un menor crecimiento. Fijaros, hablábamos la semana pasada de diferencial entre PPI y CPI. Recordar, este es inflación desde el punto de vista del consumidor y esta es inflación desde el punto de vista del productor. Entonces, hablábamos del PPI y el CPI y este gráfico me encanta, por si os lo queréis quedar, y lo que hace es que en naranja, bueno, en azul tenemos los intereses de la Fed, los que acabamos de ver hace nada, en negro tenemos el índice S&P 500, tenemos marcadas las diferentes recesiones y crisis que parecen importantes, y luego tenemos en naranja
el diferencial entre el PPI y el CPI. El diferencial entre los dos índices. Uno es la inflación desde el punto de vista de los productores, PPI, y el otro es desde el punto de vista de los consumidores. Que haya un gran diferencial, probablemente, quiero entender que es porque el PPI es muy superior al CPI. Y eso significa que la inflación desde el punto de vista del productor es más grande que desde el punto de vista del consumidor, y por tanto aquí solo quedan dos opciones, que son las que vimos la semana pasada, y es o le pasan los costes al consumidor o se los comen. Entonces, o dos resoluciones rápidas. O me como los costes como productor, la subida de costes como productor, y gano menos, menores márgenes, gano menos, menores EPS, por tanto el crecimiento se desacelera en las empresas, o se lo traslado al consumidor y sigue aumentando el CPI. Por eso la semana pasada, cuando hablaban de techo del CPI, decíamos, no sé, Rick, parece un poco falso. Y fijaros, entro con una encuesta sobre inflación, para un poco entender cómo se comportaría el consumidor. Me ha parecido muy interesante esta encuesta sobre cómo se comportaría el consumidor en momentos en los que la inflación, con una inflación elevada, ya obviamente llevamos meses con una inflación elevada, pero también hay preguntas sobre qué han hecho durante estos meses. Fijaros, la primera pregunta es una encuesta de la CNBC con Acorns y se diferencia, cada color diferencia un rango de beneficio económico de cada familia, ¿no? En qué rango nos situamos de cuánto ganan las familias en este sentido anualmente. Entonces, podemos ver familias más adineradas, familias de clase media y familias de clase más baja. Entonces, esto en Estados Unidos, ¿ok? Estados Unidos. Aquí no sería lo mismo, ojalá ganar todo esto, pero bueno. Decía la pregunta, ¿cuál es de los siguientes, si hay alguno, considerarías hacer más si los precios persisten? Por tanto, ¿qué vas a hacer? Si la inflación sigue subiendo o la inflación se mantiene, ¿qué es lo más probable que hagas? Lo primero, dejar de salir a cenar. Lo segundo, dejar de usar el coche. Lo tercero, cancelar unas vacaciones. Lo cuarto, cancelar una suscripción. Ojo, aquí entra Netflix y la patada que se han metido, que se pensaban que Netflix, en mi opinión lo que ha pasado con Netflix no es tanto una cuestión de valoración, y que puede ser, que es lo que ha pasado desde hace, obviamente la valoración estaba, hay que ajustarla, pero también creo que ha sido un problema de que Netflix había vendido la historia de que se ajustaba a la inflación por ese pricing power que tiene, de que podían aumentar que ya habían aumentado las suscripciones varias veces y no habían perdido demanda, y en este caso acaban de demostrar que aún así pueden llegar a perder suscriptores y que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil mantener esas suscripciones con altos precios. La gente lo comparaba pues al tabaco, al alcohol, que dices, aunque a lo mejor haya altos precios, los precios suban, la gente va a seguir consumiendo el tabaco y va a seguir consumiendo ese tipo de productos que son más baratos del día a día, y ahí ahí encajetaban lo que son las suscripciones, como puede ser Netflix. El caso es que ha salido mal porque se han dado cuenta que no es así, y que Netflix también puede perder suscriptores y es muy difícil que mantenga el aumento de los precios y que mantenga esa demanda. Entonces, pues ahí no ha gustado en este sentido. Luego ya la valoración es otra cosa que no la tengo estudiada. La quinta dice cambiar, esta la vamos a ignorar porque no entiendo muy bien a qué se refiere. Retrasar la compra de un coche, retrasar la compra de una casa, pedir deuda y no pagar mis deudas, ¿no? O sea, no pagar mis facturas en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que más, sobre todo, qué es lo que más la gente, para un poco saber hacia dónde puede ir la tendencia y qué empresas se la pueden pegar de cara a los próximos meses si la inflación persiste? ¿Qué es lo que las familias más van a recortar o más van a cancelar si los precios siguen al alza? Bueno, pues van a empezar a dejar de salir tanto fuera, a comer, a cenar, van a conducir menos, van a bajar un poco su consumo de gasolina y van a cancelar viajes, vacaciones o cancelar suscripciones mensuales, ¿vale? Porque aquí entraba ese tema de que las suscripciones mensuales se mantenían muy bien en periodos de inflación. Pues aquí la encuesta dice lo contrario, que mucha gente es capaz de cancelar esa suscripción mensual, aunque sea baja, si los precios altos persisten. Entonces, esto me parece muy interesante para saber en qué sectores se pueden ver más perjudicados.
¿Cuál de las siguientes te ha causado mayor estrés financiero en los últimos 12 meses? Y tenemos precios de la gasolina, precios de las casas, hipoteca y alquiler, precios de la comida, precios de la seguridad médica y medicamentos y precios de las tarjetas de crédito o deudas. Bueno, lo que vemos que más ha causado, obviamente, son los precios de la gasolina. Ahora vamos a hablar un poco por encima, al final del vídeo, del tema de la gasolina. Pues los precios de gasolina son los que más han afectado. Obviamente también en Estados Unidos la gente usa mucho más el coche, entonces están en menos, o sea, tienen mayor consumo en este sentido y pues pueden ser que sea lo que más noten. Y luego el tema del housing cost, en este sentido los costes de vivir, de la casa, del alquiler, de la hipoteca, sobre todo lo notan familias obviamente que pagan hipoteca o pagan alquiler, que son las de menor poder adquisitivo. Las de mayor poder adquisitivo suelen tener comprado ya, en principio quiero creer, y por tanto se benefician de subidas, se benefician en este sentido porque pueden un poco mantener esa inflación, pueden un poco subir los precios y mantener esa inflación a su beneficio. Y luego, pues obviamente, por último, los costes alimentarios. Y esta última pregunta que me parece muy interesante, que es ¿cuál has hecho, qué acción has realizado en los últimos 6 meses debido al aumento de los precios? Y pone, pues, cancelar, los mismos que antes, ¿vale? Cancelar, pues, salir a cenar, cancelar conducir, y lo que más ha hecho la gente, bueno, dentro del que cabe de que el percentil de menor poder adquisitivo ha dejado de pagar sus deudas, pero sus facturas, pero sobre todo lo que coincide en la mayoría de las 3 categorías es que han cancelado salidas a cenar, han cancelado su consumo de cenas fuera y han cancelado su consumo de conducción y han cancelado su consumo de suscripciones mensuales, ¿vale? Sobre todo la clase media en este sentido, ¿vale? Así que me parece muy interesante para tenerlo en cuenta. Y por último, ¿por qué el CPI puede ser un problema? Y ahora hay que estar alerta en este sentido. Vamos a hacer un vídeo esta semana únicamente de esto, así que os pido por favor que si os gusta el canal y os gusta la información, os suscribáis y le deis like y activéis la campanita para enteraros de este vídeo, que probablemente salga esta semana. Lo haré con mi compañero Luis, quien está más especializado en temas de energía. Y en este caso, pues tenemos esta semana pasada salió la noticia de que Europa ya está lista para poner el embargo a Rusia sobre el petróleo. Entonces estaban esperando, obviamente, a las elecciones francesas para que, bueno, todo saliese bien. Y una vez se realicen, que las elecciones francesas, si no me equivoco, son este fin de semana, una vez se realicen esas elecciones, pues ya podrá empezar a poner estos embargos a Rusia. Lo que va a hacer, de hecho, la producción de Rusia de barriles ya ha caído, está cayendo, pero lo que va a hacer también es que haya menos oferta y vaya a haber que buscar mayor oferta. Entonces, ¿cómo se busca la mayor oferta? Bueno, así es como funciona el ciclo y lo explicaremos en el próximo vídeo que vamos a hacer, que creo que puede quedar un vídeo interesante sobre el tema del ciclo del CAPEX dentro de las empresas de commodities, en este caso, pues empresas de oil and gas, puede ser el ejemplo, pues en momentos en los que ahora este CAPEX ha ido bajando porque estas empresas no veían beneficios, no veían flujo de caja, por tanto no podían reinvertir y no había demanda, por tanto no necesitaban aumentar la oferta tan rápidamente. Ahora esta oferta obviamente está baja por eso, porque no se ha invertido, se ha desinvertido en los últimos años. Entonces ahora necesitas reinvertir fuertemente para crear más oferta. Necesitas reinvertir en CAPEX, que las productoras sean más eficientes a la hora de producir, que puedan producir mejor, más rápido, etc. Entonces, ojo ahora porque estas empresas que han visto con la subida del petróleo van a empezar a ver beneficios, pueden empezar a reinvertir esos beneficios en CAPEX, en equipamiento, y por eso os vamos a traer un vídeo próximamente, y os digo que os suscribáis al canal, sobre la industria de equipamiento que vende, o sea, la industria de equipamiento desde el punto de vista del oil and gas. Entonces, el CAPEX del oil and gas, empresas que venden equipamientos a esas productoras de oil and gas. Y fijaros que la industria está rompiendo unos nuevos, está cerca, bueno, esto lo saqué el miércoles, o sea que probablemente haya caído un poco por el jueves y el viernes que cayó todo, pero está cerca de romper esta zona. Y si la rompe, pues podemos empezar a tener nuevas zonas. Y de hecho os dejo una empresa que llevamos en cartera, que es nuestra favorita, y os dejo una tesis que tenemos abajo redactada sobre McCoy Global, una empresa del TSE
que también comentaremos en el vídeo que vamos a hacer. Dicho esto, ¿cómo está la tendencia a corto plazo? Y con esto acabamos. Gracias, has llegado hasta el final del vídeo, te lo agradezco. Con que terminamos esta semana. Bueno, mercado en corrección. IBD ya por fin le ha dado la gana de derrotar este mercado a corrección. Ha tardado mucho, ya muchos indicadores de riesgo avisaban, sobre todo en esta pérdida que comentábamos la semana pasada de la media de 50, si no me equivoco, que ya el IWM había adelantado, luego fue el Nasdaq y ahora ha sido el S&P, que era el que faltaba, y faltaría el Dow Jones por confirmar. Por ahora, lo que nos dice de la tendencia a corto plazo de IBD, para el que quiera seguirla, tenéis un vídeo abajo en la descripción. Mercado en corrección, lo que significa tener mucho cuidado y esperar a que se vuelva a dar un follow through day. De nuevo, tenéis vídeo abajo de qué hay que esperar para ver el follow through day. Ahora que el mercado entra en corrección, tenemos que esperar de nuevo, en mi caso, para la metodología que yo sigo a corto plazo, el follow through day. Tienes abajo un vídeo con un link de cómo funciona todo. Si te ha gustado el vídeo de hoy, por favor, recuerda dar un buen like, suscribirte y nos vemos pronto. Esta semana se vienen muy buenos vídeos, así que activa la campanita para no perdértelos. Chao, chao y que tengas una muy buena semana.